Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a dar un resumen sobre el movimiento rectilíneo uniforme o abreviadamente MRU. ¿Qué quiere decir M? Significa movimiento y movimiento es un cambio de posición. R significa rectilíneo, o sea que se mueve horizontalmente o se mueve en el eje X. Por eso siempre coloco X o la simbología de distancia como X porque es movimiento que va horizontalmente o movimiento en X. Ahora uniforme significa que la velocidad no cambia, se mantiene la velocidad o es constante. Entonces, ¿qué quiere decir movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, es un movimiento en donde se recorren distancias iguales en tiempos iguales. No cambia la velocidad, siempre es igual. En el movimiento rectilíneo uniforme solo vamos a utilizar tres fórmulas, el cual como es un movimiento uniforme, solo tenemos que tener la distancia, un tiempo para encontrar la velocidad. Para encontrar la velocidad vamos a usar la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a la distancia dividido tiempo. Dividido, que no se les olvide que es dividido. Y para encontrar tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Si queremos encontrar un tiempo, nosotros tenemos que tener la distancia como también una velocidad para encontrar tiempo. Y por último tenemos la fórmula para encontrar la distancia, que es igual a la velocidad por el tiempo. Nosotros tenemos que identificar qué operación nos indican las literales o las variables. Para encontrar la velocidad nos indican que tenemos que dividir la distancia entre el tiempo. Para encontrar el tiempo nos dicen que tenemos que dividir la distancia dentro de la velocidad. Y por último, para encontrar la distancia tenemos que multiplicar la velocidad por el tiempo. No confundamos eso, por favor. Cuando encontremos una velocidad, si por ejemplo me dan una velocidad de 5 metros sobre segundos o 5 metros por segundos, ¿qué quiere decir esa velocidad? Que se mueve 5 metros en un segundo. Ese cuerpo que me indica en que su velocidad es 5 metros sobre segundos, lo que significa es que ese cuerpo se mueve 5 metros en un segundo. Esa es la forma en cómo ustedes pueden leer la velocidad. Recuerden que si es velocidad, su dimensional tiene que ser metros sobre segundos, metros por segundo, de lo contrario no va a ser una velocidad. Como ya estudiamos este movimiento, nosotros tenemos varios puntos que son importantes a la hora de resolver problemas que tengan que ver con movimiento rectilíneo uniforme. El primer punto importante que nosotros tenemos que resaltar cada vez que vamos a resolver ejercicios es lo siguiente. Tenemos que verificar que los datos estén en el mismo sistema de unidades. Los sistemas de unidades nos ayudan a mantener un equilibrio sobre los diferentes tipos de cantidades físicas que vamos a estudiar. Tenemos el sistema internacional y el sistema inglés. Como el movimiento rectilíneo uniforme, las cantidades físicas que nosotros vamos a utilizar a la hora de estudiar ese tipo de movimiento son las siguientes. Vamos a tener un movimiento, vamos a tener una trayectoria y eso lo describimos como distancia. Y la distancia se mide se mide como longitud. Longitud. Y también vamos a tener un tiempo. Y el tiempo se mide, bueno, el tiempo, vamos a tener un tiempo. Y en el sistema internacional la longitud se mide en metros. En cambio el tiempo en segundos. Y en el sistema inglés la longitud se mide en pies y el tiempo también en segundos. Así que siempre nosotros, cada vez que vamos a resolver un problema, nosotros tenemos que verificar que estén en el mismo sistema.
Si vamos a buscar la velocidad, tenemos que verificar que nuestra distancia esté en metros y nuestro tiempo esté en segundos para poder calcularlos. El siguiente punto importante que nosotros tenemos que resaltar es verificar que nuestros resultados sean congruentes. Quiere decir congruentes, que nuestros resultados sea lo que nos pidan los problemas. Por ejemplo, si nos piden velocidad, es lógico que nosotros tengamos que dar la velocidad. Pero si nos piden velocidad y nosotros decimos son 5 metros, eso ya no es una velocidad. Es importante ver las unidades de medida. Ver que las unidades de medida indiquen las cantidades físicas que estamos buscando. Las unidades de medida son fundamentales en física porque nos ayudan a indicar de qué cantidad física estamos hablando. Por ejemplo, si yo coloco 5 metros sobre segundos y les pregunto, ¿qué cantidad física es eso? ¿O qué quiere decir 5 metros por segundos o sobre segundos? Si es metros sobre segundos, eso quiere decir que el auto se mueve 5 metros en un segundo y eso significa que es una velocidad. Pero si me dan 10, solo el valor numérico, entonces yo digo 10 ¿qué? 10 metros, 10 segundos, 10 newtons, 10 kilogramos, 10 pies, 10 pulgadas, ¿qué? Por eso es importante que nosotros indiquemos las unidades de medida para especificar qué significa nuestra respuesta. Y resaltando que si la cantidad física no tiene unidades de medida, simplemente se va a tomar como incorrecto porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y si nos piden la distancia, es lógico que nosotros la demos en metros. Si nos piden el tiempo, es lógico que nosotros la demos en segundos. Y si futuramente nos piden masa, nosotros vamos a decir tal cantidad de kilogramos, tal cantidad de libras, tal cantidad de gramos. Todo depende de nuestras unidades de medida, porque sin las unidades de medida simplemente no sabríamos de qué estamos hablando. Así que chicos, por favor, cada vez que les salga el resultado, ustedes verifiquen de qué están hablando o qué es lo que quieren dar a conocer con ese resultado. Si les piden velocidad, obviamente me van a dar la unidad de medida de la velocidad. Si les piden distancia, obviamente me van a dar la unidad de medida de la distancia. Y segundos es una unidad de medida de tiempo. Así que esos son los puntos importantes que hay que resaltar. Ahora resolvamos un pequeño ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Un auto recorre 15 metros en 15 minutos. Calcular la velocidad y encontrar la distancia que recorre en 15 segundos. Entonces vamos a sacar datos. Los datos, cuando vamos a sacar datos, nos ayudan a que nosotros demos a conocer qué datos ya nos proporciona el problema. Por ejemplo, 15 kilómetros es igual a un dato de distancia. Entonces distancia es igual a 15 kilómetros. 15 minutos es una unidad de medida de tiempo. Entonces es un dato de tiempo. Tiempo es igual a 15 minutos. Por último tenemos que calcular la velocidad, que es lo que nos indica en que tenemos que calcular, y una distancia. ¿Pero qué tiene diferente esta distancia? Una distancia
en 15 segundos. Así que empecemos primero a verificar que nuestros datos estén en el mismo sistema de unidades. Si voy a trabajar con el sistema internacional, entonces mis datos de distancia y tiempo tienen que ser metros y segundos. De lo contrario, no podré trabajar porque sería incorrecto. Entonces, ¿qué hago? Si mi dato de distancia es en kilómetros, entonces lo convierto a metros, al igual que tiempo lo convierto a segundos. En esta parte voy a realizar las conversiones. La distancia es igual a 15 kilómetros por 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces esto es igual a 15.000 metros, porque kilómetros va con kilómetros. Ya encontré mi distancia ya en metros. Ahora mi tiempo. Tiempo es igual a 15 minutos por un minuto. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60 segundos. Esto es igual a 900 segundos, porque minutos se va con minutos. Ahora que ya tengo las respuestas de mis datos ya en el sistema en el cual voy a trabajar, procedo a resolver el problema. Ya teniendo mis datos en el sistema en el cual voy a trabajar, procedo a buscar o encontrar la velocidad. Recordemos la fórmula de la velocidad, el cual es distancia partido tiempo. Verifico si tengo esos datos, los cuales si tengo distancia, el cual sería 15.000 metros, y tengo tiempo, el cual sería 900 segundos. Entonces lo único que hago es sustituir esos datos en mi fórmula, el cual sería distancia es igual a 15.000 metros dividido entre un tiempo, el cual sería 900 segundos. Hago mi operación, velocidad es igual a 16.67. En este punto ya tenemos el valor numérico. Nosotros tenemos que darle una unidad de medida del valor numérico para ya especificar de qué cantidad física estoy hablando. O simplemente puedo notar que las unidades de medida se van a quedar como dividiéndose, porque no se puede hacer ni una operación con ellas. ¿Cuál sería? Metros sobre segundos. Mi respuesta o la velocidad de ese auto es igual a 16.67 metros por segundo. O en otras palabras, ese auto recorre 16.67 metros en un segundo. Y así sucesivamente. En otro segundo recorre otra vez 16.67, en otro segundo, así sucesivamente, porque es movimiento uniforme, no cambia, se mantiene la velocidad, sigue constante. Ahora que ya tenemos nuestra velocidad, procedemos a encontrar la segunda parte o la segunda incógnita que nos pide el problema, el cual es la distancia en 15 segundos. Eso significa que nosotros tenemos que utilizar otra vez la fórmula, una fórmula de la distancia, el cual es distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Procedemos a verificar si tenemos esos datos para utilizar la fórmula de la distancia, el cual sería velocidad, y sí, ya tenemos velocidad, que es lo que acabamos de encontrar. Tiempo, sí, porque en el problema ya nos especifican un tiempo, el cual sería 15 segundos. Así que lo único que tengo que hacer es sustituir
los datos en mi fórmula. La distancia es igual a la velocidad, el cual es 16.67 metros sobre segundos por el tiempo, el cual es el nuevo tiempo que ya me especifican, el cual es 15 que es un tiempo, entonces es 15 segundos. Ahora procedo a resolver la operación, el cual es una multiplicación. Entonces la distancia es igual a 16.67 por 15 y es igual a 250.05, que sería encontrar la unidad de medida de la distancia. Procedemos a resolver o hacerlo de dos formas. La primera fórmula es utilizando nuestra lógica, diciendo, como estamos hablando de la distancia y la distancia se mide como una longitud y la longitud se mide en metros. O podemos hacer lo siguiente, el cual sería buscarlo a través de las operaciones con las dimensionales o las unidades de medida. ¿Cuál sería? Metro segundo por segundo, el cual son estos. Procedo a resolver la operación. Puedo utilizar el método de la cancelación. Segundos se va con segundos, entonces solo me queda metros. Y es así como encuentro la unidad de medida de la distancia, el cual sería metros. Y esta es la forma, chicos, en cómo nosotros resolvemos este tipo de movimiento. Recuerden que este tipo de movimiento es el más sencillo que existe. Y también recuerden que es un movimiento ideal. Y es así como concluimos con el resumen de movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier duda me lo pueden consultar y espero que se estén cuidando mucho. Nos vemos en el siguiente video.